doctor Arriaga estudió este nivel de posgrado en el prestigiosísimo Instituto Mora de la Ciudad de México. Antes había estudiado la maestría en estudios latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ahí estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales y es profesor del doctorado en Geografía adscrito a la División de Ciencias e Ingenierías de la UCRO, institución en la que lleva ya muchos años como un académico muy prestigioso, muy reconocido y que además imparte sus valiosos conocimientos en diversas carreras. Hay que decir que de los 11 publicaciones que tienen que ver con el tema del que va a hablar Juan Carlos Arriaga, sería muy largo hablar de cada una de ellas. La última es precisamente de este año, se llama Los Tratados de Límites y de Fronteras, en el glosario para estudios de fronteras de Alejandro Benedetti en Buenos Aires para la Universidad de Quilmes de Argentina. Ese es el último de los estudios, pero son 11 de los muchos que ha hecho de diversas materias, los que se relacionan con el tema que hoy nos va a exponer el doctor Juan Carlos Arriaga. Juan Carlos, muy bienvenido, buenas noches y te escucharemos con mucho interés. Sí, gracias Oscar, gracias por la presentación. Y bueno, de los textos que menciona Oscar, solamente son de fronteras y me he dedicado a estudiar la frontera México-Belice desde hace mucho tiempo. Y de ahí he desarrollado otros temas vinculados en asuntos jurídicos, culturales, económicos, geopolíticos de las fronteras. Y bueno, antes de iniciar, pues dar las gracias al Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo. Muchas gracias por la invitación y por recibirme para dar esta plática. Al amigo Fernando Martí, allá en Cancún, quien fue el que me contactó. Con él participé en un diplomado de la historia de Quintana Roo, hablando de la formación del territorio de Quintana Roo, que es un asunto muy, muy interesante, muy particular, y obviamente es parte es la historia de Quintana Roo, pero también es la historia de esta frontera mexicana, y es la historia de las relaciones de México con Belice. Bueno, también a la Universidad de Quintana Roo, en mi casa de trabajo, en la institución que tanto quiero, me preocupa, y bueno, me da mucho gusto platicar de lo que hacemos en la Universidad de Quintana Roo. Gran parte de los trabajos que hacemos no se difunden, no se divulgan en la sociedad, y como historiador siempre nos hemos preocupado en la comunidad de historiadores de divulgar lo que sabemos. Es importante divulgar, hacer saber a las nuevas generaciones y sobre todo a las personas también adultas de recordarles ese pasado. El pasado no es escuela, no enseña, el pasado está ahí, no nos va a dejar recetas de cómo comportarnos hoy para el futuro. El pasado está ahí para comprenderlo, para entender la ruta que han seguido nuestros antepasados, nuestros familiares, y de un poco entender por qué somos como somos. Dice en la historia sobre los estudios de frontera, dame una frontera y te platicaré la historia de ese país. Y efectivamente la frontera México-Belice es la historia de Belice, ya es la historia de Quintana Roo. Más que de México, es la historia de Quintana Roo. México tiene 3 fronteras importantes, la de Guatemala, la de Estados Unidos, que sin duda es la más importante, la más extensa, y la frontera de Quintana Roo, que por cierto, Quintana Roo, a pesar de la disputa que se tiene con Campeche por los límites con Guatemala, sería el único estado del país que tiene doble frontera territorial, y es el único estado de la República que tiene límites con 3 países, límites marítimos. Se tiene con Cuba, no, 4 países, con Estados Unidos, con Cuba, con Honduras y con Belice. Entonces tenemos límites internacionales con Honduras. Quintana Roo aparece en la escena mexicana como estado por el control y por la necesidad de mantener protegida esta parte del territorio. México en el siglo XIX tuvo una amarga experiencia en la pérdida de los territorios de Texas, Nuevo México, la Alta California, la colonización de las poblaciones sajonas,
que reclamaron no solo por la ocupación, sino reclamaron la jurisdicción y el dominio de esos territorios, provocó la pérdida para México de una vasta región. Las ambiciones inglesas por expandirse no solo hacia el norte de Honduras británicas, sino hacia el oeste de los territorios con Guatemala y hacia el sur con Honduras, pues llamaron la atención, la preocupación del gobierno federal, y es por eso que se firma ese acuerdo de límites, que es muy importante. De ese acuerdo de límites está relacionado con las necesidades de colonización de esta frontera, está relacionado con los proyectos de explotación de los recursos madereros, está relacionado con los asuntos de navegación en toda la costa hacia el sur de Yucatán, y el comercio que ya se tenía o que se podía expandir con Centroamérica. De manera que esta frontera son muchas historias. La historia local de los que vivimos en esta zona, en esta parte de Quintana Roo, es la historia de Quintana Roo, es la historia de Belice, es la historia de México y es historia internacional, como lo vamos a ver en un momento. Actualmente este límite no tiene ninguna disputa territorial y no es una frontera conflictiva, es una frontera pacífica. Ya se ha sido desde 1897, cuando se ratifica el Tratado de Límites. No es así con la frontera con Guatemala, en donde se tuvo disputas por parte del territorio con Chiapas, o con Estados Unidos por la guerra de 1847, y después de territorios que no fueron perfectamente delimitados y que entraron en disputa hasta muy prolongado el siglo XX, por ejemplo, la del Chamizal. Hoy apareció una noticia en un periódico sobre un grupo de islas frente a Baja California, sobre California Norte, que se hizo el Tratado de Límites, pero esas islas quedaron ahí, olvidadas, y ciudadanos estadounidenses las ocuparon. Esas islas son mexicanas, pero por el abandono, por no ejercer un dominio permanente, se perdieron y ya son soberanía de Estados Unidos. Bueno, esas disputas territoriales no ocurren aquí. Tampoco tenemos un vecino que tenga un conflicto social fuerte como Chiapas, en donde hubo migración debido a la guerra, hubo problemas de tráfico de armas, inmigración forzada. Eso no lo tenemos en la frontera de Belice. Por eso es una frontera pacífica, es una frontera de cooperación. Hay muchos asuntos que cooperamos con Belice, los asuntos de salud, los asuntos de contaminación de la bahía, de la protección de la fauna en la región, de intercambio comercial muy intenso. Una buena parte del comercio que se realiza en Chetumal es realizado por ciudadanos beliceños. Todos los fines de semana encontramos la Plaza de las Américas llenos de vehículos y de beliceños adquiriendo productos de este lado, ¿no? Y ahora con el precio de los productos que se está abaratando para ellos, pues vienen con más asiduidad. Este espacio también es un espacio cultural diferenciado al resto de las fronteras de México. Es muy particular la migración que ha ocurrido en la frontera norte de Belice con la inmigración que ocurre en esta frontera del lado mexicano. Culturalmente es diferente a la frontera de Guatemala. Entonces, esta es una de las particularidades para esta frontera. En esta plática vamos a abordar 3 asuntos que creo que son del interés, van a ser del interés de todos ustedes. Tiene que ver un poco con la historia, una breve historia, un recorrido muy interesante con anécdotas de la conformación sobre todo de la frontera norte de Belice. La frontera norte de Belice es la que nosotros tenemos al sur, desde luego. La otra es las cuestiones de las identidades culturales. Cómo se ha configurado la cultura en la frontera mexicana y en la frontera norte de Belice. Y la otra es un poco algunos datos de interés contemporáneo sobre movilidad de poblaciones, intercambio comercial y algunos problemas que están marcando desgraciadamente la tranquilidad de esta frontera. Esta frontera tiene prácticamente 500 años de existencia. La podemos datar, bueno, tiene más tiempo poblada. Los indígenas mayas estuvieron aquí. Esa fue una población
que tuvo el control de todo este territorio. Pero el río Hondo nunca fue frontera para esas comunidades, fue una vía de comunicación para traer productos del interior de la selva y enviar productos de la costa hacia el interior. Sí, no tengo un mapa, no puse ese mapa, lo olvidé poner, pero a lo largo del río Hondo hay una cantidad enorme de vestigios arqueológicos. Toda esa parte estuvo poblada porque era una vía de comunicación. Si ustedes observan un mapa de Cancún que va a Mérida, de la carretera que va a Mérida, van a encontrar comunidades que se fueron desarrollando, fueron creciendo a lo largo de esa carretera. Es lo mismo para el río Hondo. Tiene 500 años, lo vamos a dividir en 3 grandes periodos, estos 500 años de la frontera. Uno es el periodo colonial, el segundo periodo es del siglo XIX, cuando Belice lo declaran colonia los británicos, la declaran Honduras británica, se va a hacer su nombre a partir de 1860 aproximadamente, hasta su independencia en 1984, que se cambia el nombre de Honduras británica a Belice. Y la tercera etapa va a ser de la firma del Tratado de Límites con el Reino Británico, 1897, que es la ratificación, hasta la actualidad. El periodo más largo es el el dominio colonial. El primer viajero, el primer adelantado, así le llamaban a los primeros conquistadores españoles que llegaron a América, fue el fundador de Mérida, Montejo. Y Montejo bajó buscando riquezas, buscando sobre todo minerales preciosos. Llegó hasta el centro de Belice y se regresó, y no colonizaron. Esta parte no fue del interés para los conquistadores y no establecieron algún asentamiento. Pasó el tiempo, prácticamente estamos hablando de principios del siglo XVI, 50 años más tarde aparecen los primeros piratas británicos que van a asentarse en lo que hoy es la ciudad de Belice. De ahí uno de los piratas, Wallis, es el que, por su nombre, por su apellido, es el que se le va a dar el nombre a ese asentamiento británico. Se dedicaban básicamente a almacenar víveres para los piratas, a abastecer de armas, abastecer de agua a los barcos que atacaban a los galeones españoles. Hay que recordar 2 centros mineros importantes para los españoles. Uno estaba en México, Zacatecas, Pachuca también, y en Sudamérica era Bolivia y Perú. De Perú salían los barcos que llegaban al estrecho de Panamá, al puerto de Panamá en el Pacífico, a lomo de mula, transportaban todos esos costales cargados de plata, los llevaban a Puerto Colón, que está en el Atlántico, y de ahí salían los galeones españoles en su ruta hacia España. Y en el Caribe, pues eran víctimas de los ataques de los piratas. Ese asentamiento poco a poco fue creciendo y ya no solo se dedicó a la piratería, se dedicó a una actividad productiva muy importante, y fue la explotación del palo de tinte. Hacia el siglo XVII, del palo de tinte se extraía un líquido, un pigmento muy importante para las telas, y entonces era de alta demanda en Europa. De ahí que se desarrollara toda esta industria. Y otra más, la de chinchilla, una cochinilla, otro pigmento rojo que se explotaba en El Salvador, en Guatemala, y desde ahí se traficaba por Belice. Fue creciendo el comercio hacia el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, o durante todo el siglo XVIII, la industria de la caoba se va a convertir en una actividad económica muy importante para los británicos, sobre todo porque era materia prima para la construcción de barcos, también para las tablas y en la construcción de casas. Y en los siglos XVIII y XIX, sobre todo el XVIII, que ya es de la revolución industrial,
La madera se va a utilizar para la construcción de los carros de ferrocarril. Se va a utilizar para el decorado de las casas. Si ustedes han visto las películas del siglo, en los castillos británicos, en las casas, las mansiones británicas, inglesas, todas por dentro están decoradas en madera. Era caoba y extraída de acá de Belice. No es gratuito entonces que en la bandera de Belice aparezca la caoba como uno de los elementos más importantes de ese espacio. Datos interesantes es en el Tratado de París de 1763, lo vamos a comentar en un momento, y el Tratado de Londres, la Convención de Londres, por la que los británicos consiguen establecer el límite con la Capitanía General de Guatemala. Ese límite va a ser muy importante para trazar el límite territorial entre México con Guatemala y de Guatemala con Belice y de Belice con México. Lo vamos a ver en un momento. El Tratado de París, por este tratado, bueno, la guerra de 7 años en Europa, los españoles estaban aliados con los franceses, pierden la guerra, Inglaterra ocupa Florida, ocupa Cuba y ocupa las Filipinas. 3 de los territorios, o por lo menos 2 de los territorios de las colonias más importantes para los españoles. Este tratado lo que permitió para los españoles fue recuperar Cuba y recuperar las Filipinas. Y a cambio los ingleses se quedaron con algunas islas del Caribe, se quedan con Trinidad y Tobago y logran el establecimiento, el reconocimiento de esta parte. Este es el mapa que aparece en ese tratado de Versalles de 1763. En la parte de arriba aparece el río Hondo. A la zona en amarilla van a ser las concesiones en donde España le permite a los ingleses la explotación de la caoba. Hacia el sur ya estaban los asentamientos británicos, pero toda esa parte es lo que vamos a tener desde la ciudad de Belice hasta el río Hondo. Los británicos siempre han trazado los límites de todas sus colonias buscando ríos. Los ríos son la forma más práctica para trazar un límite territorial entre países. Así lo hicieron en Asia, así lo hicieron en Sudamérica, en los límites de la Guyana con Venezuela, por ejemplo. Así lo hicieron cuando ocuparon el Uruguay, que trazaron en el Río de la Plata y en el Río Uruguay los límites de ese estado tapón, el Uruguay. Bueno, pues los ingleses buscaron 2 ríos para establecer sus límites. Hacia el sur, el río Sarstún, en los límites con Guatemala y con Honduras, aquí no se alcanza a verlo, un mapa más adelante lo va a ilustrar, y hacia el norte, el río Hondo. Si el río Hondo hubiera estado más o menos por Carrillo Puerto, hasta allá hubieran llevado las posesiones los británicos. ¿Sí? Por eso el interés de tener ese tratado de límites. Sí, en el siglo XIX, un hecho muy importante ocurre en 1789, 1798, y es la batalla de Cayo San Jorge. Esa batalla es muy importante porque es, en los mitos históricos de Belice, es la derrota de los españoles por el territorio de Honduras británicas, y por esa batalla, que nunca ocurrió ninguna batalla, fueron escaramuzas, los británicos declararon el derecho de conquista por todo el territorio de Belice, algo que la Capitanía General de Guatemala rechazó, lo mismo que la Capitanía General de Yucatán. Los españoles nunca reconocieron esa derrota. Sin embargo, los británicos se pronunciaron y dijeron: por derecho de conquista, este territorio ya nos pertenece. Después de esta fecha se vinieron las revoluciones criollas en América. España ya no pudo proteger sus colonias y se mantuvo una situación de... Los británicos la reconocían, y no había quien les dijera: eso no es de ustedes. De manera que aprovecharon los británicos esa situación, y en
En 1861 proclaman la Honduras británica como colonia, ya su posesión definitiva, en donde ellos iban a establecer a las autoridades. Y ya España ni cualquier otra potencia podían reclamar ese territorio. Algo muy importante de la batalla de Cayo San Jorge, 10 de septiembre, en 21 de septiembre de 1984, es la independencia de Belice de Gran Bretaña, de manera que entre el 10 y el 21 de septiembre de todos los años son las fiestas patrias de Belice. Algunos dicen que se puede prolongar 15 o 20 días más, depende cómo esté el jale, ¿no? Cómo se ponga de divertida la fiesta. Y algo bien interesante es que en los últimos años ya se ha mezclado la ceremonia, la celebración de la batalla de Cayo San Jorge, 10 de septiembre, 15 de septiembre y 16 de septiembre por las independencias de México y de los países centroamericanos. Todos los países de Centroamérica también celebran el 15 y el 16 de septiembre como fecha de la independencia. Y luego el 21, de manera que eso explica por qué tanta fiesta durante el mes patrio de Belice, ¿no? En la batalla de Cayo San Jorge, uno de los mitos es que los esclavos se unieron a los amos ingleses para la defensa y para combatir a los españoles. Ciertamente sí hubo esclavos negros que estuvieron en la defensa, ¿no? Resistiendo los cañonazos de los buques españoles y respaldando a sus amos. No hay evidencia concreta o clara de que así haya sido el apoyo, sobre todo porque hay historias de rebeldía, de fugas de todos los esclavos negros en Belice, así es que eso genera bastantes sospechas de esta historia como la están contando. Sin embargo, hay un dato bien importante, que esos amos esclavos les llamaban los baymen. Los baymen son los hombres de la bahía, y estos hombres de la bahía se harán cargo de la economía, de los tribunales de justicia, de la defensa, de la vigilancia, del reparto de tierras, del ordenamiento social en todo Belice. Fueron los responsables, por ejemplo, de establecer, y esto está poco documentado, no hay estudios, por ahí hay un pendiente de los historiadores, sobre los campos o las reservaciones al estilo norteamericano. Hubo reservaciones para poblaciones mayas, una estuvo en Corozal. A los mayas los consideraban una población de tercera categoría, inferiores a los trabajadores negros, y sobre todo porque eran más rebeldes, eran insumisos y no se les podía someter como a los afrodescendientes, de manera que había que dominarlos y mandarlos a reservaciones. Y otro poco también las incursiones de líderes rebeldes mayas que llegaban desde Campeche o desde el norte de Quintana Roo para atacar a las avanzadas de los colonos hacia el río Hondo o hacia un poco más al sur. Los baymen se hicieron cargo de toda la economía, los baymen crearon y distribuyeron todas las tierras, y fueron los propietarios de la frontera norte, era una zona selvática, igual que Quintana Roo, son la misma región natural, y se establecieron los repartos para la explotación forestal, hicieron las exploraciones de toda esta zona, y a uno de estos baymen se debe el nombre de uno de los ríos más hacia el occidente, y es Blue Creek. Blue Creek es un afluente y es un afluente y se conecta con el río Hondo. El río Hondo no llega, no es todo el límite, es una parte con este arroyo. Bien, todo este siglo XIX va a ser el apropiarse, el dominar todo ese territorio, en establecer para los ingleses su frontera en el río Hondo, y que además aprovechaban ellos también como vía de comunicación para entrar hacia el interior del territorio, pero sobre todo la actividad forestal no se hubiera podido desarrollar sin el río, porque a través del río era como se sacaban los grandes troncos de madera que después se llevaban
a Sartenejas y ahí se industrializaba, se hacían los tablones y de ahí se mandaba y se exportaba a las diferentes colonias británicas en el Caribe. ¿Sí? En 1893 se inician, después de que los ingleses ya habían negociado con Guatemala, ya era país independiente Guatemala, desde luego, negocian sus límites, entran en negociaciones con México. 1893 se hace esa firma del Tratado de Límites, pero los yucatecos protestaron ese documento y argumentaron dos cosas muy interesantes. Primero, que el gobierno federal no tenía ninguna facultad para repartir un territorio que les pertenecía, que no podían, ojo con la palabra, cercenar el territorio de Yucatán. Y entonces pidieron y exigieron los reclamos, hicieron los reclamos. Lo segundo es que el gobierno federal tenía que apoyar los asentamientos y el desarrollo económico de la zona para evitar la apropiación de extranjeros. Bueno, pues hacia finales del siglo XIX se da las concesiones forestales por parte del gobierno de Porfirio Díaz y ahí ya viene una nueva historia en la región. 1897 se firma el tratado y al año siguiente se crean los asentamientos, se crea Payovis como parte de esa avanzada y ese centro poblacional que sería el centro de control para toda la frontera de México con Honduras británica. Iba a ser un centro de control para la población, vigilar y evitar que hubiera colonización de británicos hacia el norte del Río Hondo. Y era el control de la explotación de la madera y el cobro de los derechos por la explotación de la madera. Y hacia 1910 del chicle, que ya era una actividad económica muy importante en la región. La frontera México-Belice no es un espacio homogéneo, es un espacio diferenciado. Y yo, para fines de análisis, identifico 4 espacios de diferenciación de esta frontera. La primera la denomino el trifinio Arroyo Azul, bien hacia donde está Lázaro Cárdenas, número 2, que es un mapa actual. Van a ustedes ver una línea, un meridiano, que se le denomina el meridiano Garbut, que es el límite con Belice y Guatemala. Toda esta parte del lado mexicano es una zona prácticamente despoblada, poco habitada, y todavía se conserva algo de selva. Del lado de Belice ya es una zona completamente deforestada y son terrenos de cultivo, son la zona cañera de propiedad de menonitas. El segundo sector es prácticamente todo el Río Hondo, es la ribera del Río Hondo, y ahí están la mayor parte de los asentamientos y de las comunidades mexicanas en esa región. Los aspectos comunes, la economía del azúcar en ambos lados de la frontera. La siguiente es el sector Chetumal-Corozal, y es el centro comercial más importante, y aquí está la ciudad, que es el centro nodal de toda la región. En Chetumal se distribuyen los productos, es un centro financiero, los beliceños hacen operaciones financieras en la ciudad, es un centro de servicios educativos y de salud muy importantes. Chetumal abastece de todos estos servicios, provee de todos estos servicios a la región. Chetumal es, por lo tanto, el centro de las decisiones para la organización de todo este espacio. Y el último sector es el de la bahía Mar Caribe, que es una zona también poco habitada, y prácticamente, bueno, aquí se daban durante muchos años una relación muy intensa, muy interesante, de la población por ejemplo, de Xcalac con Isla San Pedro. Desde ahí salían las lanchas con productos del lado mexicano para abastecerlos a la isla. Estos son los 4 sectores que yo identifico, y cada uno va a tener sus características propias. Algunos datos importantes es la extensión del límite.
esta va a ser la frontera, la tercera frontera territorial para México en extensión. Aquí están algunos de las unidades administrativas que están en esta frontera. Prácticamente del lado mexicano es todo el municipio de Otompe Blanco, y del lado de Belice es Corozal y Orange Walk. El 42% de la población de toda esta región vivimos en Chetumal. Algunos aspectos importantes o interesantes de las poblaciones del lado beliceño y del lado mexicano. Bueno, la frontera mexicana ha sido de intensa migración. A lo largo del siglo XX, las migraciones estimuladas por el gobierno federal para colonizar y explotar las riquezas naturales han sido frecuentes. Del lado de Belice es muy interesante porque una buena parte de la población en años recientes es de centroamericanos. Ha crecido enormemente la población centroamericana. Sin embargo, en el lado de Belice, además de los mestizos centroamericanos, población afrodescendiente y muy importante, la población maya yucateca. Sí, bueno, aquí están algunos datos de las poblaciones. Sobre la circulación de personas, en esta frontera no se da con la misma intensidad los flujos de personas. La parte más intensa o los movimientos más intensos se dan en el sector Chetumal-Corozal. Aquí está el puente, por aquí es el cruce oficial. Tenemos ya dos cruces, los dos puentes internacionales, por donde pasa la mayor cantidad de población entre México y Belice. Sin embargo, también se dan esos movimientos en la ribera del Río Hondo. Y se da con menos intensidad en el sector del Trifinio, Arroyo Azul, y en el sector del Mar Caribe, Xcalac con Isla San Pedro. Los productos, también el comercio es diferenciado. Decía un embajador, Enrique Hubbard, embajador de México en Belice, que ese país para México es un centro comercial importante. Los beliceños, en términos per cápita, lo que consume cada beliceño de productos mexicanos es superior a lo que consumen los estadounidenses. Y esto es algo que México como gobierno federal, no ha sabido aprovechar. Y una buena parte de los recursos que se consumen en la frontera norte de Belice son exportados desde México, tanto productos legales como productos ilegales. Productos ilegales que se importan en Belice, pues cerveza. Es frecuente en las noticias de decomisos y de detenciones de contrabandistas de cerveza en la ribera del Río Hondo. Y del lado de México, además de las drogas, porque estamos en el circuito del tránsito de drogas, productos ilegales que ingresan a México recientemente, azúcar y carne. ¿Por qué? Porque hay una alta demanda de carne. México es deficitario en la producción de carne y la importa de Belice. Y de azúcar. En México el precio del azúcar es más alto, les conviene más a los productores en Belice, a pesar de que la mayor parte de su producción se va a Inglaterra, una buena parte entra de contrabando y se vende en el mercado mexicano. Aquí en esta tabla, solamente a manera de ilustración, podemos ver cómo se diferencia el comercio, cómo se hace, cómo en cada sector ocurren diferentes formas de tránsito de personas y también cómo en cada sector ocurren diferentes formas de comercio. Sí, en términos culturales, perdón, voy a cruzar. En términos culturales, pues es innegable la relación que hay y la influencia que hay de la cultura caribeña y de la cultura beliceña en la ciudad. En un momento no voy a hablar más de eso porque el que sabe es Eddie Ortega, él nos va a dar la clase maestra, pero es innegable y los nacidos en esta ciudad pues saben y entienden de esta parte de la cuestión cultural. Sin embargo, en
en algunos trabajos que hemos realizado sobre las identidades, sí hay una marcada diferenciación de la identidad beliceña con la identidad del lado mexicano. Me parece que la identidad en términos de nación se ha impuesto cada vez más y se han opacado las identidades locales. Hace muchos años, la historia de Chetumal reflejaba ese tránsito, la familiaridad que existía, las costumbres, las festividades eran similares en ambas, Chetumal y Corozal, nada más por dar dos ejemplos. Pero en los últimos años se ha impuesto más la identidad de carácter nacional. Y Belice está en un proceso muy intenso de configurar su identidad nacional. Creo que eso ya está marcando esta frontera tal y como lo está haciendo en la frontera de México con Guatemala y en la frontera de México con Estados Unidos. Bueno, ya para concluir y no aburrirlos más con esta plática, bueno, pues esta frontera ha sido configurada a lo largo de 4 siglos, desde la llegada de los piratas Gualix hacia 1630 en estas costas o en lo que es hoy la ciudad de Belice. Es un espacio que heterogéneo, no es distinto en cada uno de los puntos a lo largo de la frontera. No podemos decir que las comunidades del Río Hondo tengan prácticas culturales o sean similares a las prácticas culturales y la población de Chetumal, o del otro lado, ¿no?, del límite. Entonces, aquí me parece que no es ocioso buscar las similitudes, lo más rico es encontrar las diferencias. Otro punto importante es que en términos geográficos es un espacio natural, ahí sí homogéneo. Prácticamente toda la frontera de México con Belice es un espacio natural único. Fuera de esta frontera, hacia el norte y hacia el sur, la geografía va a cambiar. Y gran parte de la geografía que determina esta frontera, en aspectos físicos y naturales, es el río Hondo. La combinación de los aspectos geográficos, culturales e históricos, repito, es lo que define esta frontera como única. Todas las fronteras son distintas y esta es nuestra frontera y es diferente a todas las demás. Hasta aquí mi comentario y muchas gracias por su atención.